Si me lo preguntas cualquier día, te voy a responder a la ligera que sí, que los videojuegos tienen todo lo necesario para que podamos considerarlos desde ya el octavo arte. Sin embargo, al pensarlo poco a poco y revisar todos los aspectos que esto conllevaría, con toda la pena te puedo decir que hay unos cuantos elementos que siguen estorbando para que estemos en el escenario perfecto para que entonces sí, los videojuegos se vuelvan ya un arte con todas sus letras. Razón por la que ahora me gustaría invitarte a que escuches todo lo que debo contarte respecto a este cuestionamiento, por lo que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, debido a la ambigüedad de las respuestas que podemos encontrar para la definición de arte y cómo esto ya ha sido abordado en varios videos, me gustaría darle un giro a este y que comencemos con lo opuesto. ¿Qué pasa cuando la gente dice que algo no es arte? Es decir, ¿cuántas veces no has escuchado a un cinéfilo pedante dictar que las películas de Marvel no son cine? O a un metalero cuarentón afirmar que el reggaetón no es música. Es por esto que querer definir a criterio propio si una obra en concreto deja de ser arte es uno de los peores vicios etimológicos actuales, puesto que si aceptamos que solo ciertas obras pertenecientes a un arte pueden ser consideradas como tal, estaríamos cayendo en una subjetividad tal que terminaría por retirarle la clasificación artística a la misma en turno. En términos más sencillos, toda obra hecha sobre las bases de un arte tiene que ser considerada como tal, pese a que tú puedas considerarla superior o inferior a otras. Esto porque, obviamente, siendo la literatura una de las bellas artes, por ejemplo, empezar a dictar cuáles libros son arte y cuáles no, es perpetuar la creencia intrínseca de que todas las obras que se generen deben estar al nivel literario del Infierno de Dante o el Quijote, premisa que de aceptarse terminaría dejando a la literatura como solo una compilación de obras antiguas donde únicamente esas hacen arte a su disciplina. Ahora bien, ¿qué ocurre con los videojuegos? Uno de los argumentos más aceptados respecto al motivo por el que estos no pueden ser catalogados como tal es porque estos están enfocados al entretenimiento y no a la expresión sentimental ni reflexiva, pasando solo a ser como su nombre lo dice, un juego, utilizando esto casi como un parteaguas que evitará siempre que entre a ser una más de las 7 actuales. Pero ¿qué no esto? Es una contradicción si vemos un poco la historia de la aceptación del cine como arte, es decir, el cine no nace ni como arte ni como entretenimiento, sino como herramienta y avance tecnológico sin un objetivo fijo, pues si volteamos a ver las primeras grabaciones de los Lumière nos encontraremos con un montón de metrajes aleatorios de gente saliendo de su trabajo y de calles llenas, grabaciones que son todo menos arte. No obstante, es hasta que se descubre la capacidad narrativa que escondía el cinematógrafo que todo empieza a cambiar, pues si algo es una regla innegable es que el arte se alimenta del arte, así que retomando elementos de las otras disciplinas como danza, música, literatura y claro, también el teatro, se juntó todo eso para crear coreografías actorales, ambientaciones escenográficas e historias lineales para ser grabadas y entonces dar origen a un nuevo arte, el cine. Continuando, ¿en dónde estamos ahora? Si bien el cine recibió la categoría como tal gracias a que hubo una época en la que se buscaba fervientemente narrar una historia digna de ser contada y tener la libertad de crear escenas y narrativas únicas, hoy la cosa es muy distinta. Nos encontramos en un tiempo en el que por desgracia se acepta que el cine solo se trata de una industria comercial, misma que solamente piensa en las ventas y que poco se importa por cuidar si su producto cumple con los lineamientos artísticos originales. Pero no te confundas, eso no quita que aún se hagan obras que sin apelar únicamente al entretenimiento y las ventas siguen dejándonos claro por qué el cine es arte. Por otro lado, el problema de los videojuegos es que les pasó exactamente lo mismo pero con un paso a la inversa. Es decir, si bien el cine, como ya te expliqué, primero nace como tecnología, luego fue arte y al final entretenimiento, con los videojuegos pasó igual, solo que después de ser tecnología optó por ser entretenimiento y al final ahora busca ser arte. Como bien sabrás, el apogeo de la industria se dio con productos como Mario Bros o Mortal Kombat, siendo títulos creados únicamente a un propósito, ser entretenimiento y un negocio en las recreativas, pues si bien entre comillas había una trama, si hoy alguien te dice que se gastaba el dinero de las tortillas en las maquinitas solo para saber en qué terminaba la historia de Mortal Kombat, te está mintiendo cínicamente. No obstante, cuando se descubre el potencial más allá de unos cuantos píxeles chocando entre sí, tal como le pasó al cine, encontraron que había todo un mar de posibilidades para contar historias en esa tecnología, misma con la que incluso yo, que me dedico principalmente al apartado cinematográfico, puedo decirte que es en muchísimas ocasiones superior a lo que una
una película podría contar. A lo que me refiero es que no importa cuánto lo intentara el cine, la historia de juegos como Heavy Rain, por ejemplo, con todas esas posibilidades y ramificaciones de la trama, entrelazamientos de personajes y desembocaciones inesperadas que dan la oportunidad de vivirlas, es algo que una película jamás podría hacer, y que incluso lo ha intentado el cine, teniendo resultados horrorosos como Bandersnatch, siendo solo un montón de botonazos al control de tu televisor sin ver algo que resulte interesante. Retomando otro punto, no dudo que quienes afirman que los videojuegos no deben ser arte argumentarán que por títulos como FIFA o los shooters comerciales, esta clasificación no se les podría dar, pero es lo mismo que dijimos al principio, pues el hecho de que existan películas comerciales y sencillas no significa que el cine dejará de ser arte, pues también se siguen produciendo cintas que cumplen con lo que debería ser, cosa que también pasa en la música, pues que no todas las canciones que se escriben ahora estén a la altura de Mozart no significa que la música deje de ser arte, ocurriendo lo mismo en la literatura, donde no todos los libros tendrán universos equiparables al de Lovecraft, pero igual son arte. A lo que quiero llegar con esto es que sí, como en todas las disciplinas artísticas, no todas sus obras podrán ser clasificadas como maestras, pero eso no significa que la existencia de FIFA sea motivo de la demeritación del primer Last of Us, por poner un ejemplo. Los videojuegos se han alimentado de todas las artes y han creado su propio lenguaje, que si bien teniendo dentro de esa disciplina obras que solo apelan al ocio y al entretenimiento como igual ocurre en las otras 7, siguen en su haber aquellas otras que destacan y demuestran cómo la característica que predomina y que marca una diferencia entre lo que hace único al cine es que la historia que te presenta el videojuego no solo te hace espectador, sino que te invita a ser protagonista, contando con los recursos para retenerte más allá de 120 minutos, y te permite apreciar más allá y de forma más inmersiva aquel cuadro presentado por un director. No obstante, el último motivo por el que aún no se les considera así a los videojuegos, y quizás el más fuerte, es que a veces parecen no estar definidos ni ser lo suficientemente accesibles. Cuando hablo de definición me refiero a que la industria ha crecido tanto que mientras sabemos quienes afirmamos que son aptos para ser considerados arte, hay otras personas también con buenas razones para que se les nombre un deporte como el ajedrez, cayendo entonces en que esta industria es tan abierta que ha logrado abarcar públicos tan variados y tan separados que sería demasiado difícil llegar al consenso de qué son exactamente, debido a todo lo que abarcan. Ahora bien, desde sus inicios, los museos han tenido la única finalidad de exponer el arte y hacerlo accesible, al punto de que se trata de que cualquier persona pueda entrar a ver una obra expuesta, cosa que de igual forma pasa con la danza, donde si bien en ambas se cobra una entrada, no hay ninguna otra exigencia para que puedas observar la obra, independientemente de si la aprecias o no. Pero ¿a qué me refiero con la apreciación? Por ejemplo, una película está mal hecha si le exige a su espectador algo más que su atención, cosas que llegan a pasar en algunas cintas basadas en cómics o libros, donde muchas veces ocurre que para entender algo debes haber leído tal cosa, siendo esto un error gigantesco, mismo que no tiene nada que ver con que si el espectador la entendió o no, o si la interpretó de una forma no esperada, pero eso ya queda a la subjetividad. Como otro ejemplo, lo único que necesitas para observar un ballet es pagar tu entrada y prestar atención, haciéndolo esto una obra accesible independientemente de si podrás entenderla o no, pero accesible sí es. Esto es algo que llegué a mencionar en el video donde abordamos el tema de la dificultad en los videojuegos tipo Dark Souls, donde si bien nunca consideré correcto que se pida bajar la dificultad, sí llegué a concluir que una modalidad más fácil para quienes aceptan perderse un poco de la experiencia pero que quieren adentrarse en toda la belleza parte de la obra es algo que los videojuegos necesitan para hacer arte. Es decir, como todas ellas, los videojuegos tampoco deberían tener exigencias con su público, sino siempre tener esa opción de, si bien afectando un poco la experiencia, tal como el ciego que no puede ver un cuadro pero sí escuchar la descripción, todos tengan la oportunidad de adentrarse en algo que quieren apreciar, sin quitarles claro la experiencia completa a quienes sí la quieren. Como puedes ver, ya sea por el tremendo éxito que la industria ha tenido, por las infinitas posibilidades que abarca y por cómo ha creado comunidades tan distintas y restrictivas también, los videojuegos tienen varias cosas en contra para concretar su percepción como arte, pero nada de eso puede negar que con la consideración o no, hay juegos que exponen mejores paisajes que varias pinturas famosas, adornados con bellas composiciones que nada piden a las renombradas sinfonías mientras se narra una historia que ni en 5 horas podría contar una película. Por lo que ahora me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, sigue tu senda.